Hay que tener cuidado cuando se hace demasiado énfasis en determinadas cosas, de determinadas doctrinas, cuando parece que esa doctrina es lo más importante. Hay que tener cuidado porque lo importante verdaderamente es todo el consejo de Dios. Y por la década de los 80, más o menos, se empezó a exaltar una doctrina en especial y, bueno, traía fascinación para la mayoría de los cristianos, que es la guerra espiritual. Todo el mundo hablaba de guerra espiritual. Surgieron ministerios que congregaban muchísima gente, que atraían multitudes, se escribieron cientos de libros, daban fórmulas. Yo creo que todos recordamos. Y sin embargo, bueno, yo creo que ya ha perdido cierta potencia ese movimiento, pero todavía tiene sus simpatizantes. Y la Biblia habla de guerra espiritual. Y tenemos que responder que sí. La Biblia habla de guerra espiritual. Hay dos reinos bien definidos: el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Pero tenemos que tener claro que no hay paridad entre Dios y Satanás. Dios es el creador y absoluto soberano de los cielos y la tierra. No hay nada que se compare, ni nadie se compara con él. Y Satanás es un ser creado, era un ángel que pecó por orgullo y se rebeló delante de Dios y arrastró con él, dice la Escritura, a una tercera parte de los ángeles. Así lo leemos en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y a sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Bueno, Apocalipsis habla en idioma figurado, pero bueno, habla de eso. Satanás es el dragón que arrastró las estrellas del cielo, eran ángeles, arrastró una tercera parte de los ángeles con él. Y la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el maligno, todos nombres dados a Satanás. Es el homicida desde el principio, dice el Señor Jesús, el padre de mentiras. Es el que engaña al mundo entero. Es el acusador de los creyentes. Y su destino, junto con todos los ángeles que él arrastró, los demonios, es el lago de fuego, el infierno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Existe la guerra espiritual, pero tenemos que saber que Satanás fue vencido en la cruz. Así lo dice el apóstol Pablo, dice en Colosenses 2:15: y despojando de los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
El autor de Hebreos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Satanás fue vencido en la cruz. El Señor Jesús lo ató. Con respecto a los creyentes, Él sigue todavía operando en el mundo hasta que el Señor vuelva. Él engaña al mundo entero, dice. Pero con respecto a la iglesia, con respecto a los creyentes, Él está atado. Él no puede apartar a los creyentes de su fe. Él no puede arrebatarlos de la mano del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. La primera vez que el Señor habló de la iglesia, dijo que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Satanás no puede tocar a los creyentes. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que no fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No lo puede tocar, está protegido por el Señor. Esto quiere decir que no puede apartarlo de la fe. No hay manera. Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo permanece firme aún ante los ataques de Satanás. Él engaña al mundo entero. Y la guerra espiritual consiste en que la iglesia avanza en el mundo, llevando el evangelio a los perdidos, y Satanás trata de impedirlo. Satanás trata de frenar el avance del evangelio. Y para ello emplea todo el sistema del mundo y las falsas doctrinas. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. La iglesia proclamando la palabra de Dios y Satanás tratando de frenarlo. La evangelización libera las almas de las tinieblas. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vos estabas en ese mundo de tinieblas y tenías el entendimiento entenebrecido y estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero por medio del Evangelio fuiste traído de las tinieblas a la luz. Y ahora es tu trabajo, es el trabajo de todo creyente de hacer lo mismo con otros. Dice la Escritura, dice Pedro, que somos un pueblo apartado para eso. Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Satanás y sus demonios, tratando de impedirlo, porque él tiene a las almas cautivas con sus engaños. Dice el apóstol Pedro a los Corintios, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la iglesia justamente lleva la luz. La iglesia
habla la verdad del Evangelio en contra de las mentiras de Satanás. Y ahí está, entonces, esa guerra espiritual. Y el apóstol dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, no es cuestión de gritos, no es cuestión de hablarle al aire, de proclamar frases como te ato y te reprendo y cosas así, sino de llevar el Evangelio y librar a las almas de las tinieblas. En eso consiste la guerra espiritual. Y el Señor Jesús envió a estos 70 hombres, de los cuales estamos hablando en estos últimos domingos, a las aldeas, a las ciudades, a donde Él iba a ir después, justamente a anunciar que el reino de Dios había llegado, se había acercado a ellos. Y estos 70 hombres cumplieron con la tarea. Pero se encontraron con algo inesperado. Debieron enfrentar la oposición satánica y sorprendentemente descubrieron que aún hasta los demonios se sujetaban. Los demonios querían impedir su tarea, pero no podían. Por eso leemos en Lucas 10, 17 al 20, que es el pasaje que vamos a estudiar ahora, que dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No sabemos cuánto duró la misión de los 70, no se nos informa. Tampoco sabemos dónde se reencontraron con el Señor Jesús. Pero hay algo que sí sabemos. Sabemos cómo regresaron los 70. ¿Cuál era su estado de ánimo? Dice que regresaron con gozo. Con gozo. Estos 70 hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por el Señor, que se negaron a sí mismos, que tomaron su cruz para seguirlo, que obedecieron a su mandato, regresaron con gozo. Eso es lo que causa la obediencia a Dios. Ninguno llegó arrepentido de la decisión que había tomado. Ninguno se vio frustrado. 70 hombres obedientes que vuelven de la misión con gozo. Como dice Spurgeon, ninguno de los corderos fue devorado por los lobos. Regresaron llenos de alegría, dicen algunas versiones. Llenos de alegría, gozosos. Porque evidentemente habían cumplido con éxito la misión que el Señor les había encomendado. Él les había dicho: sanar a los enfermos en el reino de Dios. Y ellos regresaron gozosos y con éxito. Ahora,
Esto no quiere decir que le hayan hablado a multitudes, que montones venían arrepentidos. Eso no tiene que ver con el éxito. El éxito tiene que ver con la obediencia. El éxito tiene que ver con la fidelidad. Ese es el éxito del creyente. Pablo dice, lo que se requiere de los administradores es que cada uno haya sido hallado fiel. Más allá de los resultados visibles, fidelidad. Y estos hombres obedientes cumplieron con fidelidad el mandato del Señor Jesús y regresaron gozosos. Evidentemente ellos tuvieron rechazo. El Señor se los anunció, y si se los anunció era porque lo iban a vivir, que incluso iba a haber ciudades donde no los iban a recibir, donde tenían que sacudirse el polvo de sus zapatos, para que quede claro que el reino de Dios había llegado y que ellos lo rechazaban. Estos hombres, claro que recibieron rechazo, pero fueron fieles. Ahora, de todas las vivencias que tuvieron, de todas las cosas que ellos habían vivido en estos días tremendos, había algo que los había asombrado por sobre todo lo demás. Por eso le dijeron al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor les había mandado a anunciar el Evangelio, les había dicho que sanen los enfermos, pero no les había dado poder sobre los demonios. Les había dado poder a los apóstoles cuando los envió. Y se los dio expresamente. En Mateo 10:18 leemos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Eso los apóstoles, pero no los 70. Los 70 no habían recibido ese poder de parte de Dios. Sin embargo, cuando ellos predicaban el Evangelio, el poder del Espíritu Santo se manifestaba. Y los demonios se debían sujetar en el nombre del Señor Jesús. Y ellos se sorprendían al ver eso. Y se sorprendían porque no hay poder humano que pueda hacer eso. En el libro de los Hechos se nos cuenta de unos hombres que quisieron hacer eso precisamente. Quisieron echar demonios sin haber sido enviados por el Señor Jesús. Hechos 19:13 al 16 vamos a leer. Ahí se nos habla de unos exorcistas. Y dice así, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero a los 70 estas cosas no le pasaron, al contrario. Los espíritus inmundos se sujetaban porque ellos fueron enviados por el Señor Jesús. Era sorprendente, pero el poder del Espíritu Santo se manifestaba en la predicación del Evangelio y almas eran liberadas. Tremendo. Eso es lo que ocurre, o cosas semejantes, cuando obedecemos al Señor Jesús, cuando obedecemos su palabra. Cosas que no esperamos suceden. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es el Señor Jesús respaldando su palabra. Y el Señor Jesús comprendía el gozo de estos hombres y se gozaba con ellos y le dijo,
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo que caía contundente y repentino. Bueno, el Señor veía caer así a Satanás. Está hablando en sentido figurado, claramente. Ahora, algunos comentaristas entienden que lo que el Señor está hablando es sobre la caída de Satanás cuando fue expulsado del cielo. Otros interpretan que Jesús estaba hablando de cuando Satanás trató de tentarlo en el desierto y fue derrotado. Ese día Satanás también cayó. Pero estas interpretaciones se van del contexto, no tienen en cuenta el contexto. Acá vienen estos hombres asombrados y gozosos porque los demonios se les sujetaban cuando ellos predicaban. Y es ahí cuando Jesús le dice, cuando ustedes hacían eso, yo veía a Satanás caer. Y no dice yo vi, como si fuera un hecho que ocurrió y una vez y listo. Sino algo yo veía, es algo que continúa. Yo veía a Satanás caer cada vez que se predicaba el Evangelio, cada vez que un alma es liberada, Satanás cae derrotado. Como un rayo que cae en la noche, cae precipitadamente y desaparece, y no está más. Así es el alma que está liberada. El poder de Satanás se rompe en esa vida, desaparece en esa vida y no está más. Se acabó. Se acabó. Desapareció. Esa persona ya no pertenece al reino de las tinieblas. Ahora pasó al reino de Dios, al reino de la luz. Y cada vez que eso ocurre, Satanás cae derrotado. Y eso no se circunscribe solamente a la misión de los 70, eso ocurre a lo largo de la historia, cada vez que la Iglesia cumple con su propósito, cada vez que un alma es arrebatada de las tinieblas, y esto ocurrirá hasta que el Señor vuelva. Cada vez que un alma es liberada, Satanás cae derrotado. Pero llegará el día en que la derrota sea final. Y eso será cuando el último de los escogidos crea. Cuando la Iglesia alcance al último. Y dice el Señor Jesús, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La derrota será completa. Si leemos en Apocalipsis 20:10, y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Podemos comprender entonces por qué Satanás está tan empecinado en detener el avance del Evangelio. Está empecinado en detener su caída. Y él tiene muchos medios para hacerlo. Tiene todo el sistema del mundo organizado en contra
del avance del Evangelio. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo en los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo un sistema. En Apocalipsis se habla de un sistema bestial. Se lo representa como una bestia sanguinaria que sale del mar y otra bestia que sale de la tierra. Todo un sistema en contra de la iglesia para evitar el avance del Evangelio. Pero, aunque eso es verdad, eso está, los cristianos no tienen que temer. Porque el Señor dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sí, hay una tremenda oposición espiritual contra el avance de la palabra de Dios. Pero el Señor dice, he aquí, que significa miren, que significa presten atención a esto, no se olviden de esto, he aquí. Yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Las serpientes y escorpiones son figuras de los demonios que envenenan la mente de las personas y que les clavan sus aguijones mortales. Satanás es llamado, recién lo leíamos, la serpiente antigua, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engañador, la serpiente antigua. Los demonios también son representados como escorpiones venenosos. Apocalipsis 9:5 dice, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en el versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tremendos, espantosos, malvados. Pero el Señor dice, he aquí, yo doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Les doy poder para pisotearlos. Hollar quiere decir pisar. Pisar serpientes y escorpiones. Y dice, os doy, y está escrito en presente. Una acción que continúa. El Señor da a su iglesia, no solo a los 70, sino a la iglesia, ese poder para pisar serpientes y escorpiones. El apóstol Pablo escribió en los Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Poder para pisar, para aplastar, para triunfar sobre las fuerzas del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y es una seguridad tan grande, porque el Señor dice,
y nada os dañará. Nada os dañará. Y la traducción literal, ¿sabes cómo es? Nada les podrá dañar de ninguna forma. Y cuando leemos que nada nos puede dañar, es nada. Nada. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo a los romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos a esto? Cristo venció. La Iglesia tiene poder para pisar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Esto no quiere decir que no vamos a pasar hambre, desnudez, peligro, espada, porque Satanás está en guerra contra nosotros. Y si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, el diablo puede traer sufrimiento a nuestras vidas como lo hizo con Job. Si Dios lo permite, el diablo puede zarandearnos como hizo con Pedro. Puede poner un aguijón en la carne como hizo con Pablo. Pero nunca podrá minar nuestra fe. Entonces, si Dios permite estas cosas, es para fortalecernos, para que nuestra fe se perfeccione. Porque también escribió el apóstol Pablo en ese mismo capítulo que acabo de leer. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos en una guerra con un enemigo malísimo, peligroso, dañino, traicionero, que tiene muchísimos medios para atacarnos, pero estamos protegidos en el Señor. Y no dañará, no nos dañará. Nuestra fe permanecerá firme y cada vez más fortalecida, porque somos ovejas del Señor y estamos en su mano. Todo lo que nos pase es para fortalecer nuestra fe. Y el Señor Jesús se regocijaba con estos hombres pero les dice que también es un motivo de regocijo saber que los demonios se sujetan. Pero hay algo mucho más importante, un motivo mucho más grande de regocijo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nada se puede comparar con esa realidad. Absolutamente nada. El Señor no dice que está mal regocijarse por tener poder sobre los demonios, pero cuidado con regocijarse demasiado. Porque esas cosas son para esta vida
Ese poder se acaba cuando partimos de esta vida. Y de hecho, ese poder no es garantía de salvación, porque ahí estaba Judas, echando fuera demonios y ahora está en el infierno. El motivo más grande de regocijo es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya Daniel, el profeta Daniel habló de eso. Y es tremendo. Daniel 12:1 dice así. Y voy a leer hasta el 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 3:5 también habla de esto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es algo por lo que maravillarnos. Eso sí que es sorprendente. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce por nuestro nombre. Algún día estaremos delante de su presencia. Hay bendiciones que son temporales. Echar fuera demonios, que los demonios se sujeten, mejor dicho. En el nombre del Señor Jesús es una gran bendición, pero es temporal. La salvación no termina. La salvación es para siempre. Qué maravillosa verdad. Cuánto consuelo hay en eso. Estamos en medio de una guerra espiritual, pero estamos en las manos del buen pastor. Estamos seguros. Estamos seguros en Él. Nada nos arrebatará de su mano. Es sorprendente, es maravilloso. No hay mayor gozo que saber que Dios me ha salvado. Dios me ha salvado. Me ha perdonado. Dice el apóstol Pablo, no hay condenación, no hay ninguna condenación. Romanos 8:1. No hay ninguna, de ningún tipo. No hay ninguna condenación, no hay acusación. ¿Quién nos acusará si Cristo murió por nosotros? No hay absolutamente ninguna acusación. Dios me ha salvado. Mi seguridad es que voy a estar con Él, que hoy estoy en su mano, que pueden venir todos los ataques del enemigo, pero mi fe permanece firme en el Señor. Él me guarda. Qué maravillosa seguridad.
Ese es el mayor motivo de regocijo. Mi Dios me salvó. Mi nombre está ahí, en el libro de la vida. Eso sí que es sorprendente. ¿Amén? Bueno, ustedes dirán.